Pues el tema que les tengo hoy es nada más y nada menos que mitos y realidades de la reforma judicial. En este momento histórico que estamos viviendo en el país, y me hago acompañar para desarrollar este tan interesante tema del titular del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Veracruz, el doctor Mario de la Medina Soto, a quien le doy la bienvenida. También nos acompaña el oficial licenciado Bruno Rodríguez García, a quien también le doy la bienvenida, y al actuario del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, el licenciado Milton Rodríguez Castillo, a quien les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentran? Les agradezco que hoy estemos aquí para hablar de este tema. Pues muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que efectivamente es un tema que pues prácticamente todo el mundo está hablando en este momento, y bueno, pues creo que es una gran oportunidad de poder platicar justamente sobre las preguntas o el tópico que señalas, ¿no? Mitos y realidades de esta reforma. Traemos todos una incertidumbre, una bola de inquietudes, voy a llamarlo así, porque tenemos tanta información y tanta desinformación al mismo tiempo, que quisiera empezar, señor juez, porque nos platique qué es, o que nos platiquen ustedes tres de una manera resumida, ¿qué podemos entender que es el Poder Judicial Federal? Pues miren, el Poder Judicial Federal esencialmente es los juzgados y tribunales que se encargan de resolver los juicios de amparo, los juicios laborales desde hace 3 años para acá, derivado del compromiso del Tratado de Libre Comercio, fueron trasladados del Poder Ejecutivo y ahora forman parte del Poder Judicial. Y los juicios federales en materia penal y en materia mercantil, eso es lo que nosotros vemos, única y exclusivamente juicios a través de juzgados y tribunales. Eso es el Poder Judicial Federal. ¿Y cuál sería la distinción principal entre lo que es lo que nosotros llamamos en el argot de los abogados el fuero común y el fuero federal? O sea, ¿qué tipo de asuntos se tratan en unos y otros? Pues miren, normalmente los asuntos que se tramitan en el Poder Judicial Federal son asuntos contra las autoridades, incluso contra las propias autoridades del fuero común. Los juzgados y tribunales de los estados lo que llevan son juicios relacionados con las personas, es decir, juicios entre personas, cuando una persona entre particulares, exactamente. Y también el fuero común y otra cosa que no pertenece al Poder Judicial Federal son las policías y las fiscalías. Ellas corresponden a otros entes completamente separados del Poder Judicial. ¿Y cómo se hace para trabajar en ese Poder Judicial Federal? Hola, ¿qué tal? Gloria, gracias y saludo a tu auditorio. Primero que nada, principalmente ahora ya debes de tener carrera, para hacer tu carrera judicial, debes iniciar con, primero, ser licenciado en Derecho, estar titulado, y actualmente hubo unas reformas en las cuales la carrera judicial inicia desde el puesto de oficial judicial. Incluso para ese puesto necesitas ya pasar una serie de exámenes, no es tan sencillo y ya todo debe ir más preparado. Todos comenzamos desde muy de abajo, incluso yo estuve 2 años de meritorio sin cobrar un solo centavo. Sin embargo, a mí lo que me ayudó mucho fue toda la experiencia que obtuve hasta que logré mi primer nombramiento y ahí ir ascendiendo. Pero actualmente necesitas forzosamente pasar un tamiz, que es una serie de exámenes tan solo para el primer
cargo dentro del Poder Judicial, es el de oficial judicial. Ok, ¿y qué hace un oficial judicial? En mi experiencia, que yo soy, estoy en el área de amparo, de inicio recibimos las demandas que se reciben en la oficina de partes. En las oficinas, bueno, cuando hay más juzgados, hay una oficina de correspondencia común, que es la que se encarga de repartir las demandas de amparo que en este caso llegan, se turna a cada juzgado de manera aleatoria. No hay, es un sistema implementado que de manera aleatoria turna los asuntos a cada juzgado de distrito. Llega al órgano jurisdiccional, en este caso a un juzgado de distrito, que es como en el que yo me encuentro, y ahí el trámite que uno le da es recibir la demanda, lees, propones a tu jefe inmediato, que en este caso sería un secretario, propones, lo comentan, se hace el comentario de qué se trata la demanda, se hace una propuesta, ya sea de admisión, desechamiento, según sea el caso, y se le da el trámite. Realmente es trámite administrativo. Nuestro trabajo es administrativo y se le pone la propuesta, le pasa al titular, al juez, la avala o dependiendo el asunto, la complejidad, se comenta y ya una vez sale publicado. Nuestro trabajo es realmente estar estudiando siempre, proponiendo los acuerdos correspondientes. Ok, licenciado Milton, usted se desempeña como actuario del Cuarto Tribunal Laboral Federal. ¿Considera usted que haya algún tipo de nepotismo para la selección de personal? ¿Le ha tocado a usted conocer de alguna situación o caso? Bueno, primero que nada, licenciada, buenos días. Le agradezco primero por invitarnos a este espacio a difundir nuestra información. Mire, en mi caso, yo apenas llevo 3 años formando parte del Poder Judicial. Pero como lo mencionaba el compañero, para poder ingresar, forzosamente todos tenemos que ser vencedores de unos concursos de oposición. Hace 3 años y medio, yo observé la convocatoria en la página de la Escuela Federal de Formación Judicial, en donde nos hablaban del tema de la apertura de estos nuevos tribunales laborales, que fueron derivados del pacto que nos comenta el señor juez con Estados Unidos y Canadá, que parte del pacto era que México tuviera una reforma, una actualización en su sistema laboral. Ahora, se elaboran los tribunales y pues pasamos a la forma de buscar el personal. Elaboran estos concursos donde nos inscribimos cientos de personas. Si uno los aprueba, no puede formar parte. Para inscribirse incluso tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Exactamente, primero que nada, ser abogado, tener cierta experiencia, ciertos años de experiencia en la materia, contar evidentemente con cédula profesional, y nos establecen los temas, prácticamente el temario que tenemos que estudiar para poder hacer el examen. Dependiendo de la categoría a la que uno se quiere inscribir, por ejemplo, en este caso yo me inscribí a oficial y actuario porque ya la experiencia no me daba para inscribirme al secretario, es únicamente un examen, pero un examen bastante riguroso, que recuerdo que constó de 50 preguntas. Para juez y para secretario lo dividieron en 2 etapas. Primero fue uno escrito y otro fue la elaboración de un proyecto de sentencia, que ya es un poquito más complicado. Ya no puedo entrar ahí porque no me ha tocado hacerlo hasta el momento. Pues esperemos que en algún momento lo pueda hacer. Ahora, con esto quiero establecer que es verdad que pues en el Poder Judicial mucha gente es familiar, pero también no es cierto que cada uno de ellos tuvieron que haber aprobado cada uno de estos exámenes. Sí, a lo mejor tú eres hija de un magistrado y por la admiración que le profesas a tu padre, porque el conocimiento que tienes del trabajo que va desarrollando, entonces yo también me quiero encaminar a la carrera judicial, pero eso no quiere decir que omitas el paso de la preparación. Entiendo que eso es lo que me están transmitiendo. Exactamente, de hecho, incluso al interior del Poder Judicial existen muchos controles para evitar este tipo de situaciones. Entre los controles que hay, por ejemplo, todos los que trabajamos en el Poder Judicial, estamos hablando de un universo de casi 60,000 empleados, lo que tenemos que hacer cada 6 meses es presentar una declaración jurada en la que señalamos quiénes son nuestros familiares que trabajan en el Poder Judicial, en qué órgano están y con qué cargo tienen. Y entonces, perdón que lo interrumpa, ¿ustedes a qué creen que se debe este discurso que trae el gobierno federal de que todo el Poder Judicial se encuentra dominado por un grupo de 4 o 5 familias? Pues mira, justamente si tu tema es mitos y realidades, pues es muy fácil impulsar un discurso basado en
hacer una afirmación generalizada y de ahí pues dejarlo al público en general que diga eso sí es cierto, ¿no? Lo cierto es que yo te podría reducir esto a un ejemplo de la vida real y que le comentaría a todos los que nos están escuchando, ¿no? Yo creo que todos, en el ámbito en el que nos desarrollemos, sea cual sea, si yo trabajo en las instalaciones de un hotel, si yo trabajo en un restaurante, si yo trabajo en negocio, una refaccionaria, etcétera, pues normalmente a las primeras personas que trabajamos ahí recomendamos, buscamos, si hay una oportunidad decimos, pues es a las personas que conocemos, muchas veces pueden ser familiares o pueden ser amigos. ¿Por qué? Porque es a quien uno puede avalar para poder ingresar. Eso pasa en cualquier institución. Ahora, ¿cuáles son los filtros que hay en el Poder Judicial? Que no puede haber dos familiares en el mismo órgano y que además cualquier familiar que quiera entrar al Poder Judicial tiene que pasar necesariamente los mismos filtros que pasa todo mundo. Es decir, por más que alguien quiera que su hermano, que su primo, que una persona cercana quiera entrar, si no pasa esos exámenes, no podrá ingresar nunca a la carrera judicial. Y además esos exámenes se hacen en la Ciudad de México y son controlados pues, por personas que elaboran esos exámenes y se califican pues, totalmente ajenos a quienes pueden dar el nombramiento, ¿no? Bueno, descartando entonces o aclarando este punto de que está controlado el Poder Judicial, tal pareciera que por favoritismo de que la gente trae a sus hijos, sobrinos, y son ellos que hacen parecer como si los cargos fueran dados por dedazo, como vulgarmente se dice. El siguiente tema que nos preocupa, creo que a la mayoría de los ciudadanos, es conveniente que esta elección de jueces sea por un voto popular. ¿Qué me pueden decir al respecto? Mira, sin ánimo de abarcar el micrófono y ahorita escuchando a los compañeros, pero yo te quiero decir algo muy sencillo. Yo tengo casi 27 años de experiencia en el Poder Judicial. Es decir, si la gente se pregunta, bueno, ¿cómo llegó él es juez y hay que quitarlo? Bueno, pues yo llevo 27 años dedicándome a esto y de esos 27 años yo estuve, como comentaba aquí Milton, estuve antes oficial, antes de ser oficial fui chofer, antes de ser chofer fui meritorio, es decir, sacaba copias, cosía expedientes, apoyaba a los compañeros. Fui actuario también y como actuario pues anduve notificando en la calle, llevando las comunicaciones y todos estos puestos los fui logrando a base de exámenes. Después fui secretario también con base en ir a México y hacer exámenes. Para ser juez, actualmente los requisitos son una serie de exámenes rigurosos para que los mejores en un concurso donde nos inscribimos 1,500 personas en todo el país, los mejores o los más altas calificaciones son los que llegan con puestos, ¿no? Entonces, si de momento la idea de que para seleccionar o para que los jueces y magistrados del país sean por voto popular es la que va a imperar porque las mayorías han decidido que esa es una idea que pues debe existir en el Poder Judicial, lo que llama muchísimo la atención de todos nosotros es que a quienes nos hemos dedicado por años a esto, pues no se nos pregunte, oigan, ¿cómo aterrizamos esta idea, no? Y realmente no se les preguntó, no hubo esas charlas que debieron haber para discutir esta reforma, tomando en cuenta obviamente a los involucrados. Pues mira, se dijo que hubo charlas con la legislatura que ya se fue inclusive, es decir, las charlas fueron con los diputados y senadores que ya no están actualmente discutiendo y aprobando la reforma. Se dijo que hubo foros en todos lados, pero al final, si nosotros leemos la propuesta que se hizo en febrero, cuando iniciaba este famoso Plan C, y la propuesta o el dictamen que se presentó en agosto, pues prácticamente incluso no se tomó nada de lo que se dijo en esas charlas y al contrario, hicieron todavía pues menos serio, por así decirlo, la propuesta del voto popular, que es realmente lo que se advierte que es lo que interesa. Es la parte medular de esto, ¿no? Y creo que hay un ambiente muy polarizado, ustedes no me van a dejar mentir al respecto, pero hay un ambiente muy polarizado. Retomando parte de lo que dijo hace rato señor juez, es ¿por qué ese sentimiento de que hay que quitar a los jueces? ¿De dónde viene eso? Sí, yo creo que aquí hay un tema más allá de lo jurídico, quizá puede ser un tema
personal, desconozco, pero no es la mejor opción el hecho de quitar a los titulares actualmente. Se me hace, son personas muy preparadas que han pasado una serie de exámenes, son personas honorables, me atrevo a decir, muchos de ellos. Quizá podrá haber sus excepciones, pero para eso también tenemos el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene una serie de ellos se dedican precisamente que si alguien cometió algo que no está debido, hay una comisión que se encarga de verificar si ese juez hizo o no, o actuó mal, incluso se les llega a sancionar. O sea, hay quienes son separados de su cargo de manera provisional, dependiendo el tipo de asunto o lo delicado del tema. O sea, si hay un órgano de control al interior, y eso quizá el ciudadano común no lo sabe. O sea, piensa también como que hay un halo de impunidad que nos rodea, y no nada más hablo de jueces, magistrados, ministros, porque yo como litigante he escuchado muchos comentarios de que es que la gente que trabaja en el Poder Judicial Federal, o sea, aparte de que ganan súper bien, tienen sueldos estratosféricos, se sienten como tocados por la divinidad y no se tiene acceso a ellos. ¿Qué me pueden decir al respecto? Eso es un mito. Regularmente siempre los trabajadores del Poder Judicial nos hemos caminado con perfil bajo, tratamos de no estar bajo las luces, de no dar entrevistas, porque simplemente vamos a trabajar, y yo creo que eso ha servido el tema de que, no sé si sea bueno o malo que los jueces siempre estén ellos en su oficina, porque es demasiado el trabajo que tenemos, es demasiado el trabajo que ellos tienen, y yo creo que eso también es no exponerlos a ellos, y eso está bien, porque así no conoces tú al juez en un momento, y en la calle sería exponer a una persona. Entonces yo creo que esos temas de que ganamos muy bien y eso, pues todo va de acuerdo al cargo que tienes, la responsabilidad que tiene uno en nuestras manos. Vemos expedientes y todo eso guardamos silencio. Nos enteramos de muchas cosas que suceden en la ciudadanía, los problemas que le acontece, y nosotros guardamos silencio, no tenemos que decir nada, absolutamente nada, se comenta simplemente en la oficina y de ahí no sale. Todo eso es una responsabilidad que nosotros cargamos, y de acuerdo hay tabuladores, de acuerdo a tu... Hay una política de puertas abiertas. ¿Qué tan factible es que yo como gobernado vaya y pida hablar con un juez y que el titular me reciba? Pues es totalmente abierto, o sea, de hecho, pues los titulares estamos en las oficinas de lunes a viernes, atendiendo a los asuntos del día y atendiendo a las personas. Yo normalmente cuando las personas llegan, digo, salvo que esté atendiendo a otra persona, pero pues en automático mi equipo de trabajo, mis colaboradores, mis compañeros, pues lo primero que le dicen, pues es cosa de que ahorita nada más le marco y le digo, o incluso me ven porque tengo la ventana abierta, etcétera. De que tome asiento y espere un momento. Espere 5 minutos, puede usted pasar. Y lo común, digo, tú eres abogada y yo creo que no nos dejarás mentir, lo común es que pues lo recibimos, y cuando hay gente que sí llega y dice, es que a mí mi abogado me había dicho, o es que a mí me habían dicho que no iba yo a poder hablar con usted, y lo que le decimos es, pues, quién sabe quién le haya dicho eso, pero lo cierto es que basta que usted venga a la oficina para que se le atienda, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en la pandemia, cuando definitivamente se cerraron las oficinas? Pues se cerraron por el tema de salud. Pues incluso atendíamos a las personas por Zoom, por las plataformas esas que todo el mundo empezamos a utilizar, y entonces te llegaba una solicitud donde decían, quisiera una audiencia con el titular, pues se les mandaba la liga, se programaba para una determinada fecha, y en esa fecha pues se lleva a cabo la audiencia, ¿no? Entonces no hay, es un mito realmente el que no se puede hablar con nosotros, el que no se les pueda atender. Yo entiendo que podrá haber alguna persona o algunas que digan, es que yo fui y pues ese día no me atendieron, ¿no? Entonces pues puede ser porque estaba en sesión, por ejemplo, el tribunal, y pues los tribunales, si están sesionando, no pueden salir en ese momento a atender a la persona. O en ocasiones, pues no sé, el titular o eso le dice, oiga, pues yo en este momento no lo puedo atender, pero lo puedo atender en 2 horas, lo puedo atender mañana, y les dan una fecha y una cita, pero la atención al público está completamente abierta a que cuando acuden a las instalaciones para tramitar un caso, para atenderlos, pues ahí estamos para servirlos, ¿no? Más allá de toda esta temática que traemos, ¿creen realmente que es necesaria
una reforma, no en esos términos que está proponiendo el Ejecutivo, pero yo sí considero que sí es necesario hacer una reforma del Poder Judicial. ¿Cuáles serían los comentarios que ustedes me pueden dar al respecto? Bueno, en este caso, en mi muy particular opinión, tenemos que establecer bien qué es lo que queremos, qué estamos buscando. Evidentemente estamos buscando que bajen los niveles de impunidad y demás, pero pues también hay que enfocarnos directamente en dónde encontramos los problemas. Ahora, tenemos que reformar el sistema judicial, no solo al Poder Judicial. El sistema judicial participan diferentes instituciones, como son las policías, que son el primer respondiente ante un delito en los casos de derecho penal, las fiscalías, los poderes locales, las policías. Donde está el verdadero problema, a mi consideración, es en esta parte de los primeros respondientes, que es en donde estadísticamente es más del 80% donde existe la impunidad. Ahora, cuando los problemas llegan al Poder Judicial, que también me gustaría aclarar que el Poder Judicial únicamente no ve temas penales, estamos divididos en diferentes áreas que son también igual de importantes y ayudan a muchísima gente. Quería aclarar nada más eso. Yo creo que si se va a reformar tenemos que buscar mejorar todo este sistema. ¿Por qué lo decía? Porque, por ejemplo, lo que más conoce la gente, que es los delitos, pues las fiscalías también tienen muchísimo trabajo. Nosotros queremos diferenciarnos de ellos, pero no queremos hablar mal de ellos, porque ellos también tienen cargas de trabajo muy importantes, están viendo asuntos muy importantes, porque están tratando con víctimas que fueron perjudicadas de las maneras peores que uno se puede imaginar. Pero ellos también tienen un límite de tiempo para poder recabarse de todas las evidencias. Ahora, si nos ponemos en las estadísticas de México, ¿cuántos delitos no se cometen al día? Entonces, ¿cuánto tiempo tienen ellos para poder recabar toda la información, todas las pruebas, datos de pruebas para poder imputar a alguien de ese delito? Y integrar las carpetas. Pero es muy importante lo que está mencionando el licenciado, porque en efecto la gente tiene una confusión muy grande. Y esto está originado por la desinformación, de que dicen es que los jueces ponen en libertad a los culpables. Y si te explicaran qué es lo que pasa cuando una persona que evidentemente, ahora sí, a criterio de la ciudadanía, porque fue encontrado en la escena del crimen, y de repente lo ves en la calle y dices, ¿cómo? ¿Por qué está afuera? ¿Qué es lo que pasa? Pues, a ver, lo que pasa aquí primordialmente es lo siguiente, ¿no? Al vivir en sociedad y a lo que estamos acostumbrados es a que normalmente, pues tanto los medios como las personas, pues prácticamente queremos ver que el culpable es en el momento de la detención, ¿no? En el momento en el que sucedió el delito. Se lo agarraron con las manos en la masa y las manos llenas de sangre y el puñal en la mano, y luego ¿qué pasó? Sí, y en ese momento la gente se hace una idea de decir, esta persona es culpable de él, ¿no? Y resulta que se vende en ese momento la noticia de que hubo la detención de tal o cual persona, ¿no? Y entonces en ese momento tiene efervescencia la noticia como tal. El problema que pasa es que nadie le da seguimiento a esa noticia para saber si con posterioridad el fiscal, la policía, el juez de primera instancia, el juez federal, etcétera, si a lo largo de todo el camino ese asunto terminó en una sentencia condenatoria o en realidad pues no había pruebas y todo fue una noticia únicamente. Todo fue nada más algo del momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos los jueces en el amparo? En el amparo nosotros lo que hacemos es revisar la actuación de todas las autoridades, todas, la que sea del país. Entonces, cuando un asunto llega al juicio de amparo, el juez de amparo que dice, a ver, tengo que revisar si la detención fue correcta, tengo que revisar si el fiscal hizo lo correcto durante la fase en la que tuvo el asunto, tengo que ver si el juez de primera instancia hizo lo correcto en el proceso. Y entonces, si yo encuentro una falla en eso, tengo que ordenar, por ejemplo, la libertad de la persona. Si yo no encuentro ninguna falla, niego un amparo. Pero evidentemente, así como se niegan amparos en el país todos los días, y hay gentes que se quedan en la cárcel todos los días en el país, ¿por qué? Porque todo el camino se hizo bien, pues, tal vez 1, 2, 3 o 50 o el número que sea de las personas donde el procedimiento se hizo mal, pues esa nota vende. Y entonces esa nota es, dejaron en libertad a tal cuando la decisión es porque en el camino se incumplió con algo, que ese algo
es tan importante porque es las reglas para todos nosotros. Si las reglas no se cumplen exactamente igual para todos nosotros, entonces todos estamos expuestos a que el día de mañana no se cumplan las reglas y entonces cualquiera pueda acabar en prisión. Y no importa que no se cumplieron las reglas. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, pues no importa que no se cumplieron las reglas porque los medios o porque el gobierno dijo que él era el culpable. O porque parece que él fue. Porque no hay las pruebas. Justamente eso es lo que llevó en su momento a una decisión. Y a lo mejor, metiéndonos en algo muy técnico, puede ser que el que esté viciado sea la cadena de custodia. Y realmente, si la persona haya cometido el delito, pero hubo ahí, como usted bien menciona, omisiones o violaciones en el procedimiento y al final del día, pues, esta persona tendrá que quedar en libertad. Eso no quiere decir que los jueces sean corruptos, al contrario, que están haciendo cumplir todas las formalidades de legalidad que debe tener cualquier ciudadano. Eso es bien importante que lo entiendan, porque no es por señalar, pero en todo caso los que están haciendo de primera mano o están corriendo omisiones, pues serían la fiscalía en este caso, ¿no? Sí, yo aquí quisiera agregar, y como lo decía, porque creo que es muy importante, cuando se habla de una reforma judicial, evidentemente la idea sería quitar todo. Y nosotros estamos convencidos de que en las policías, en las fiscalías, en el foro común, hay personas honorables y hay personas que trabajan bien y lo hacen de manera correcta. Pero tanto allá como en nuestro caso, nosotros defendemos también nuestra institución y decimos, puede ser que haya personas que hacen las cosas mal y que se les sancione, como hace rato comentaba, tenemos los propios organismos de control que han sancionado y ahí están los casos y todos se han publicado siempre en donde se hace la sanción a algún titular o algún empleado de cualquier nivel que ha cometido alguna falta o algo incorrecto. Pero el ejemplo justamente que decías, ahorita se me ocurrió un caso muy mediático de hace un par de años en donde en México, y lo transmitieron prácticamente en tiempo real, etcétera, se llevó a cabo un cateo en Tepito. Entonces llegaron a catear, llegaron los medios, grabaron, sacaron a los detenidos y se los presentaron 48 horas después al juez, y después de las horas o el término constitucional, que son un plazo muy corto de días, pues resolvió una libertad. ¿Y cuál fue el tecnicismo, pudieran llamar, pero realmente la garantía que estaba en juego ahí por la que esta persona en ese momento salió libre? Pues resulta que cuando en la orden para detener habían puesto un domicilio diferente, y el juez, cuando autorizó la orden para que fueran y abrieran un domicilio y entraran y rompieran el domicilio, todos tenemos derecho a que nadie entre a nuestro domicilio y vivimos con la tranquilidad de saber que si yo estoy adentro de mi casa nadie va a entrar. Y solamente una autoridad que haya ordenado que alguien entre a mi domicilio con pruebas de que dentro del domicilio se está cometiendo un delito o hay elementos muy fuertes de prueba para poder entrar a ese domicilio, entonces se puede autorizar esto. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Pues que cuando solicitaron el cateo, lo solicitaron para otro lugar. Y entonces cuando el juez dijo, bueno, pero es que hicieron todo esto, pero el cateo que era para que entraran a un lugar diferente. Entonces, bueno, pero ¿por qué no dice o hace como que no ve eso, o es un error, etcétera? Pues el problema entonces es generar justamente un precedente para que entonces ya un cateo no importa qué domicilio diga, porque yo tengo un orden de cateo en un domicilio, el que sea, aquí abro y aquí entro y aquí detengo a estas personas. No quiere decir que esas personas no hayan cometido el delito, y no quiere decir, sobre todo, que eso es muy importante, no puedan seguirlas investigando y volverlas a detener. Claro. Lo que quiere decir es que en ese momento ese procedimiento está basado en una orden que no era la correcta, y por lo tanto en ese momento esas personas pueden quedar en libertad, pero eso no quiere decir que el fiscal en ese momento no pueda decir, bueno, tengo estas otras pruebas, y a través de otro mecanismo dentro del mismo procedimiento logre que las personas sigan siendo investigadas y en su momento sancionadas por las conductas contra el derecho que hubieran cometido. Dicen que la cuerda se rompe siempre por lo más delgado. ¿Por qué se volvieron ustedes la parte más delgada? ¿Cree que haya un tema de resentimiento por parte del Ejecutivo? A mí me ha tocado muchas veces ver en el discurso que todavía está el Ejecutivo actual, que dice que hay una intromisión por parte del Poder Judicial en las decisiones de gobierno, que ley que promueve, ley que vetan, que favorecen
los intereses de personas. Y voy a poner un caso mediático también de esos que ha sido muy mencionado, que fue la liberación de cuentas de García Luna. ¿Creen que se ha entrometido de algún modo el Poder Judicial en las decisiones del Ejecutivo y esto pudiera tener tintes de venganza? No, yo aquí sí difiero demasiado. Aquí, en primera, debemos de saber, y la gente debe de saber, que esta república está dividida en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí el poder judicial precisamente es eso, es el contrapeso de los otros 2 poderes. Si imagínate que los diputados, los senadores, las legislaturas hicieran las leyes nada más por aventar cualquier tipo de ley. Es obvio que tiene que haber unas personas que estudien si esa ley te afecta o no te afecta. Para eso estamos nosotros, para regular, controlar ese tipo de leyes. Entonces no sé si quizá eso no les ha parecido o no estén a favor de que también debe haber un contrapeso, porque no puedes controlar todos los 3 poderes en una sola persona. Eso suena un poquito peligroso, pero no debe de ser así. Entonces, yo creo que esa parte de que el Poder Judicial es el contrapeso, somos eso simplemente, no somos oposición, no estamos en contra del gobierno, nosotros estamos simplemente apoyando lo que dice la Constitución, estamos garantizando lo que dice la actual Constitución, que ahí está, y para eso estamos nosotros, el Poder Judicial, simplemente para eso estamos. No somos ningún contrapeso, no somos contrarios, no somos enemigos del gobierno, nunca lo hemos sido. Sin embargo, ahorita hay un discurso distinto que pareciera que nos quiera hacer ver como el Poder Judicial Federal, que somos los corruptos, cuando, como decía aquí el compañero Milton, si no vamos a hablar mal de nadie, pero si vamos a hacer una reforma judicial, ok, va, pero se hace desde las bases, desde ahí, invertir más en más ministerios públicos, más oficinas de gobierno locales, mejores policías preparados, gente con estudio. Desde ahí podemos comenzar, desde ahí. El Poder Judicial siempre estamos estudiando, siempre tenemos cursos, siempre hay incluso cursos de paridad de género, de perspectiva de género, sí, mucha ayuda entre nosotros mismos, y eso ha provocado un muy buen ambiente. Y repito, siempre el ambiente es sano, bien preparada, y siempre estamos estudiando regularmente, siempre tratamos de estar estudiando. Pues la siguiente pregunta que tengo: ¿cuál es el mecanismo más socorrido, más solicitado dentro del Poder Judicial Federal? Pues la gran mayoría, tal vez el 90% de los casos que vemos en el Poder Judicial Federal son los juicios de amparo, que las personas en general seguramente han escuchado hablar de él. El juicio de amparo es un juicio que está diseñado específicamente, creado en México hace más de 150 años, para demandar a las autoridades, pedir que una autoridad se haga sus actos apegado a la ley. ¿Un ejemplo práctico? Un ejemplo muy práctico es si una autoridad, por ejemplo, yo voy al hospital y el hospital se niega a darme servicio, yo puedo promover un juicio de amparo y decir, me están negando el servicio de salud. Y entonces el juez federal lo que hace es mandarle un oficio al hospital ordenando que se atienda en el hospital. Y no importa si la persona es derechohabiente o no es derechohabiente, es simplemente una persona que lo que está pidiendo es el servicio de salud, porque todos tenemos derecho a la salud. ¿Y se vería afectado este tipo de juicios con la reforma? Pues el problema aquí es que si pensamos en una lógica en la que los jueces electos por el voto popular, al final el voto popular decida por determinado número de jueces que son afines a una corriente política, y si esa corriente política resulta ser la misma, por ejemplo, que tiene ciertas políticas públicas, es decir, pensemos en el ejemplo que sucedió hace unos años. El gobierno federal estableció un programa nacional de vacunación, y en ese programa nacional de vacunación, para ellos en ese momento consideraron que no era importante vacunar a los niños. Las razones que pudieran haber tenido pueden ser válidas, ¿no? Pero ellos dijeron, este es el programa y a los niños no se les va a vacunar. Entonces, ¿qué tuvo el ciudadano como opción? Promover un amparo y decir, yo quiero vacunar a mi hijo, yo quiero que lo vacunen porque yo no quiero que esté en riesgo.
¿Qué hubiera pasado si en ese momento todos los jueces hubieran sido ya electos y hubieran sido afines a esa corriente o a ese partido que estaba pues, poniendo esas políticas? Pues los jueces hubieran dicho, voy a resolver de acuerdo al partido y al grupo que me puso aquí en el poder, y entonces tengo que decir que todo es de acuerdo a lo que está, a la política que está poniendo el gobierno, y nadie resolvería en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque la idea es que no habría una imparcialidad. ¿Por qué? Porque se deberían tanto a los votantes como a las personas que los apoyaron para llegar al cargo, ¿no? Entonces, ese es el peligro. Yo te puedo contar que cuando pasó el tema de la vacunación, en la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, hubo jueces que resolvieron que había que vacunar y hubo jueces que resolvieron que no había que vacunar. Es decir, hubo resoluciones en ambos sentidos. ¿Cómo se decidió al final y por qué el Poder Judicial ha dicho nosotros ordenamos la vacunación? Porque cuando los jueces empezamos a resolver los casos de manera independiente y hay contradicción de criterios, el propio Poder Judicial, porque la ley así lo dice, resuelve esas contradicciones y dice, a ver, en este choque, digamos, de opiniones, la que debe imperar es tal opinión. Y en este caso, la que resuelve esas contradicciones es la Suprema Corte. Y la Suprema Corte en aquel momento dijo, no, debe de proceder la vacunación, y por lo tanto, el Poder Judicial en automático cumplió con esa jurisprudencia y todos los jueces empezamos a ordenar que se dieran las vacunaciones. Pero esa independencia es de la que estamos hablando, que los jueces podían y pudieron resolver a favor o en contra de esa política que tenía en ese momento el gobierno. Este tema de la elección popular, ¿por qué consideran ustedes que serían jueces a modo? ¿Por qué creen que estaría influenciado que esas personas que van a ser, que se proponen o se van a proponer como candidatos después de haber cumplido ciertos requisitos, piensan que resultaría probable que fueran afines a un partido o al partido que estuviera detentando el poder ejecutivo? Mira, si me permites, y ahorita en principio te diría una cosa que se me hace pues, bastante compleja, ¿no? Y puede ser muy simple y tal vez lo quiero explicar más de esa manera. Conforme pareciera que va a estar o que se está aprobando la reforma, va a ser más difícil ser oficial administrativo, es decir, mecanógrafo en el juzgado, en un juzgado en el Poder Judicial Federal, que es juez de distrito. ¿Por qué? Porque para ser mecanógrafo, ya nos platicaba hace rato uno, todos los requisitos, toda la experiencia, los exámenes que tuvo que pasar. Y para ser juez de distrito, en la reforma que se está planteando, pues no tiene que probar más que haber terminado la carrera y en su momento que voten las personas por él. Entonces, no hay necesidad de probar, de pasar un concurso y de aprobar ciertas calificaciones, etcétera, más allá de un 8 de promedio en cualquier universidad del país, que es lo que nos están diciendo de acuerdo a la reforma. Es tan fácil que ahora con que las universidades tengan un REBOE, ¿no? Ah, bueno, claro, o sea, no estamos hablando de que sean egresados de la UNAM o egresados del top 10 de universidades del país, estamos hablando de cualquier universidad del país y un 8 de promedio en la universidad, que pues no, tampoco es así como que estemos pidiendo una calificación muy alta. Y repito, estamos diciendo que va a ser juez en esa oficina una persona que puede o no tener experiencia alguna en haber trabajado ahí y que simplemente las personas votaron por él. Ahora, en el diseño de esa votación, que pues están planteando, lo están plasmando y no sabemos en realidad cómo pueden aterrizar eso, están diciendo, va a ser una boleta donde va a haber candidatos que va a proponer el Poder Ejecutivo, va a haber candidatos que va a proponer el Poder Legislativo y va a haber candidatos que va a proponer el Poder Judicial. Y ahí están queriendo pues demostrar que hay una transparencia y que cualquiera puede llegar, pero ¿qué va a pasar en la realidad con estos candidatos, con estas boletas? Pero señor juez, acaba de decir algo, cualquiera puede llegar. Creo que eso es la parte medular de todo esto y la parte preocupante, porque en manos de quién va a estar nuestra justicia, que como ya mencionaba usted, el mecanismo, por así decirlo, estrella del Poder Judicial es federal, es el juicio de amparo. Este juicio de amparo también sirve precisamente para impugnar decisiones de los jueces que llevan otros procesos. Y me voy a permitir poner el ejemplo, por ejemplo, de un asunto familiar donde yo ya tengo una sentencia y que puedo acudir todavía a la vía de amparo precisamente a que se revisen todas las actuaciones, y es donde puedo obtener a lo mejor una sentencia
más favorable a mis intereses. Eso a veces la ciudadanía no lo tiene en claro. Realmente el trabajo que ustedes hacen, y no es porque ustedes estén aquí, es un trabajo muy loable porque es un trabajo muy de estudio, es un trabajo muy técnico. Y en los años que yo tengo litigado, nunca en la vida he tenido una mala experiencia que me pidan una dádiva, que me cobren unas copias. O sea, realmente lo que ustedes hacen, si bien es cierto que tienen salarios dignos, también es cierto que no se presta a ese tipo de corruptelas. Es parte del blindaje que tenemos en el Poder Judicial, ¿no? El hecho de que, por un lado, bueno, las personas saben que tienen un salario digno para poder llevar a cabo su función en cualquiera de los puestos, y por el otro, que sabemos que hay órganos de control que evitan que pueda haber cualquier acto de corrupción. Y como bien dices, la verdad de las cosas es que el trabajo, desde el primer puesto, desde los puestos que siguen como oficiales, como actuarios, como secretarios, como titulares, es de muchísimo estudio. Entonces, la verdad de las cosas, yo no sé cómo van a poder o cómo va a poderse pensar el trabajo de un titular de un órgano como juez o magistrado con ninguna experiencia en juzgar, con ninguna experiencia en poder revisar un caso, en poder analizar un juicio fiscal, un juicio familiar, con toda la complejidad que puede tener todas las discusiones que se dan entre las partes de una familia, entre quién tiene la razón y quién no, y entonces que esas personas sean las que van a tener la decisión para decir, efectivamente los niños tienen que quedar con el padre o tienen que quedar con la madre, que efectivamente esta persona tiene que pagar tanto o no tiene que pagar tanto, que este patrón tiene que, estuvo bien que despidiera o no despidiera a esta persona, que esta persona se va a quedar en la cárcel o no se va a quedar en la cárcel, basados en nula experiencia y con la legitimación simplemente de que las personas votaron en una lista de nombres por una persona dentro de esa lista de nombres, y esa persona es la que los va a juzgar, porque la propuesta no tiene ninguna parte en donde señale que se requiere excelencia, se requiere profesionalismo, se requiere capacitación para poder estar en el cargo. No sé si... Sí, aquí, por ejemplo, algo muy delicado es que propone la reforma es que los jueces al parecer tengan una caducidad. ¿Qué va a pasar si nada más les van a dar 5 o 6 años? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, actualmente los jueces están a prueba durante 6 años y los jueces de ahí son ratificados y ellos siguen en su encargo. ¿Quién los ratifica? El propio Consejo de la Judicatura Federal, con base en sus calificaciones, estudios, en su manera de actuar, en su día a día, en sus sentencias. Todo eso habla por ellos. ¿Qué va a pasar con un juez que sabe que va a estar 5 años y nada más le queda, está en el último año? ¿Qué crees que va a hacer? Si de ahí para afuera ya no va a tener trabajo, ¿a qué crees que lo va a llevar? Pues si se queda sin trabajo. Lo puede llevar a muchas prácticas, ¿no? Y prácticas que no son precisamente honestas, incluso a lo que llamamos el saltimbanquing de, bueno, ahorita voy a ver, me voy a preocupar más por ver a dónde me voy a colocar, ahora que ya no voy a ser juez, o incluso tener prácticas más deshonestas. Pero más preocupante aún lo que mencionaba el doctor Mario sobre la lista interminable. Aquí, ¿cuántos jueces son nada más en este circuito? Pues en este los circuito que se tendrían que elegir. Estamos hablando alrededor de 80 jueces o magistrados. Si la propuesta dice que por cada juez o magistrado habría 6 candidatos, estamos hablando que habría 480 candidatos. Increíble, ¿no? Ahora imagínense que la ciudadanía, todos conozcamos a 480 personas, conozcamos sus perfiles, sus historias, su trayectoria, o por qué podría yo elegir más a uno que a otro. Y si nos dicen que esa lista va a estar depurada a través de unos órganos que desconocemos quién los va a integrar, que desconocemos quiénes son los que van a decir en esta lista este sí pasa, este no pasa, incluso se ha hablado de que si son más de esos 480, se hará la suerte para sacar y dejar nada más 480, yo no quiero pensar qué va a pasar cuando yo como ciudadano llegue y vea una lista de 480 nombres y diga cuál de todos estos tengo que escribir, el nombre completo, porque esa es la propuesta como tal, o en su caso piensen y digan, bueno, pues tacha un nombre o subrayalo o alguna cosa dentro de esa lista de 480 nombres. Luego contarlos y ver las coincidencias en la votación. Es decir, es algo sumamente complejo. Y repito, aquí el tema, lo mencioné hace un rato, no es el decir
no al voto como tal. Si eso es algo que ya la mayoría eligió y que dicen que tiene que ser, es cómo instrumentarlo para que funcione y cómo lograr que verdaderamente en las mejores personas posibles, y no quiero decir descanse esa responsabilidad, las mejores personas posibles lo hagan. Y yo no digo que yo lo sea, yo simplemente he pasado los filtros que existen al día de hoy para estar en el cargo que estoy. Pero si hubiera otros filtros para llegar al cargo a través de elección popular, ¿cuáles serían para asegurar que aquellos que lleguen, pensando que ya nosotros no estemos, aquellos que lleguen sean las mejores personas para estar en el cargo? Eso es lo que nos debería preocupar y no simplemente el decir, pues que sea quien sea que esté ahí. Hoy por hoy que existe todavía lo que es la carrera judicial, la escuela judicial, ¿ustedes todo el tiempo están en preparación constante? Claro que sí, todo el tiempo estamos en preparación constante. De hecho, tenemos cursos obligatorios que tenemos que aprobar para nosotros poder seguir dentro de nuestras funciones. Ahora, algo muy importante que no se había comentado, por ejemplo, es que el Consejo de la Judicatura tiene algo que se llaman visitadores. Los visitadores cada 6 meses llegan a revisar todo nuestro trabajo, revisar que todo se haya hecho conforme a la ley, que todos estemos trabajando como se debe y que son los encargados de recibir las denuncias incluso del propio personal, denuncias que pueden llegar a ser anónimas en caso de que algún titular se esté desempeñando de mala manera. Tienen medios de protección para nosotros también como personal. Eso también es muy importante recalcarlo porque piensan que el juez, la jueza que está ahí puede hacer lo que quiera con su órgano, puede hacer y decidir lo que ellos quieran, pero no. Nosotros tenemos órganos que están, órganos dentro del mismo consejo, dentro del mismo poder, que nos están revisando a nosotros específicamente. Auditorías, son auditorías. Cada 6 meses son auditorías. Sí, son muy importantes. ¿Y les hacen exámenes de confiabilidad? Los exámenes como se llamaron en su momento en la policía y de las fiscalías, nunca se aterrizaron como tal en el Poder Judicial como parte de los exámenes, pero yo te puedo decir que en los concursos, en los distintos concursos que ha habido para juzgados de distrito, se han hecho exámenes, por ejemplo, psicológicos, para que aquellos que acceden al cargo pasen, por ejemplo, por esos exámenes. No siempre se ha hecho ese examen, pero es algo que ha sido parte de las políticas como tal, de revisar que las personas pasen ese tipo de exámenes. Se hacen exámenes de conocimientos y, por ejemplo, nosotros también, todos los empleados del Poder Judicial rendimos declaración patrimonial. Es decir, estamos obligados año con año a decir cuál es nuestro patrimonio, a decir qué ingresó, qué no ingresó. Tenemos prohibido trabajar en cualquier otra cosa. Es decir, nosotros solamente podemos... O sea, no pueden tener su despacho por ahí. No podemos tener... Además de que no tuviéramos tiempo de hacerlo. Además de que no hay tiempo, no podemos tener algo externo al trabajo que hacemos. Incluso quienes damos clases, por ejemplo, no podemos cobrar por dar clases. Es decir, lo hacemos de manera... Eso no lo sabía. Sí, o sea, nosotros lo hacemos de manera honoraria completamente. ¿Por qué? Por gusto, por transmitir el conocimiento. Lo que mencionaba de que hay una escuela federal de formación judicial que tiene extensiones en todas las ciudades del país y todos los días se dan clases en la escuela al personal. Hay cursos que hay cursos que duran todo el año y hay cursos que son en línea, hay cursos que se inscribe uno pues actualmente con las plataformas y los puede estar uno tomando de manera autogestiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera, por ejemplo, puede entrar a la página de la Escuela Judicial y hay cursos que están subidos donde uno se inscribe. Sí, los diplomados de amparo que se sacan año con año. Pero además hay cursos que uno los puede tomar ni siquiera en el ritmo que lo ponga la escuela, sino que uno se mete y lo toma el curso en determinado tiempo libre para uno, autodidácticos completamente. Es decir, siempre hay una capacitación para que las personas que estemos ahí estemos actualizadas y además estemos siempre con constante conocimiento de todo lo que está modificando, ¿no? A modo de conclusión, sabemos que nosotros no tenemos mucha injerencia sobre si va a pasar o no va a pasar la reforma y en los términos que vaya a quedar, pero me queda claro cuál es la preocupación por parte de los empleados del Poder Judicial Federal y sobre todo el tema de cómo o quiénes serían las personas y los requisitos que deben cubrir para ser candidatos. ¿Cuáles serían las conclusiones que me pueden dar al respecto? Adelante, gracias. Bueno, en mi opinión, yo creo que tenemos que buscar a las personas más capacitadas. Yo sí, la verdad, no considero que la reforma como se está planteando sea la ideal para buscar a las personas más capacitadas para que puedan ejercer los puestos de jueces, magistrados y ministros. En mi muy especial caso, yo estoy en un tribunal laboral en donde la jueza, mi titular, es especializada específicamente en materia laboral.
y en la reforma ni siquiera se toma la parte de jueces especializados en las diferentes materias en las que se divide el Poder Judicial. Y pues nosotros pues llevamos apenas 3 años funcionando, pero pues ya también con bastante carga de trabajo, buscando cumplir con las obligaciones que se establecieron en esta reforma, que más que nada que es la celeridad de los asuntos, porque anteriormente, como lo mencionaba aquí el juez, esto dependía del Ejecutivo, de la Secretaría del Trabajo, lo que la gente consideraba antes, conocía como conciliación arbitraje, ahora lo pasaron a nosotros, ahora es dependiente del Poder Judicial de la Federación. Buscaron hacer una especialización completa en el ámbito laboral. ¿Para qué? Para que específicamente los juicios duraran aproximadamente de 6 a 8 meses. Porque tenemos entendido que la materia laboral es la materia, bueno, en mi opinión, es una materia muy cercana a la gente. Toda la gente trabaja, toda la gente, bueno, la mayoría de los asuntos que tenemos es contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, gente que le fue negada su pensión, gente que tuvo un accidente en su trabajo, que quedó incapacitada de alguna forma, que perdió algún miembro, que ya no puede trabajar. Todos esos asuntos también se llevan con nosotros. Y mi mayor preocupación es que la persona que vaya a llegar como titular, en dado caso de que se apruebe la reforma, no tenga los conocimientos suficientes para poder darle celeridad y poderle dar el camino que necesita esta persona para poder ayudarla. Bueno, sería mi más grande preocupación en la materia en la que yo estoy especializado y a la que me dedico actualmente. Y que no exista gente especializada Exactamente. para estar Porque dentro ni de esas siquiera se plazas. toca ese tema. Sí, igualmente coincido con mi compañero Milton. Yo creo que aquí siempre con la base trabajadora, cuando llega un titular nuevo, porque regularmente también el Consejo hace rotaciones de titulares, yo creo que sí es importante siempre que el titular que llega, ya sabes, o hasta ahorita sabemos que la persona que llegó, sin duda es el más preparado, de mínimo de entre 1,500 o 2,000 personas que hicieron ese examen. Entonces, tú estás con la tranquilidad de que tú vas con tu titular, hablas con él, le llevas ciertas propuestas, pero sabes que esa persona que está al frente del juzgado, al frente del tribunal colegiado, sabes que es alguien que te va a dar una respuesta y te va a guiar y te va a decir por dónde irte o hacia qué lado, a qué lado irnos, porque son personas siempre muy capaces y yo creo que esa es mi principal preocupación, el hecho de que llegue algún improvisado, que no sepa qué hacer, que desconozca la carrera judicial, que nunca haya estado dentro del sistema y que sepa que aquí somos personas muy humanistas, que sepa que tenemos familias, no sé, va a llegar algún político, alguien, no sabemos cómo lo hayan tratado y que quiera tratarnos a nosotros de cierta manera, y ni modo, regularmente somos institucionales, pero sí tengo ese temor de que llegue cualquier persona improvisada y que sus respuestas no sean las correctas o que te dé una línea que tú, con tus bases, a lo mejor no puedas estar de acuerdo, pero si ella trae una línea, eso me preocupa. Sí, incluso, bueno, yo podría decir también que pues, la gran preocupación, digo, más allá de cualquier otra cosa que se esté especulando, diciendo de nosotros como titulares, era y ha sido el por qué no nos escuchan, por qué no nos permiten que diseñemos lo mejor posible para que quienes vayan a llegar a estos cargos, pues realmente sean efectivamente las personas que puedan llevar a cabo este trabajo como pues hemos tratado día a día de hacerlo. ¿Y por qué esa preocupación? Porque al final, pues nosotros entendemos que si esto prospera, pues nos vamos, ¿no? Y nos vamos a ir nosotros, pero la gran preocupación es en manos de quién va a quedar la justicia para todos nosotros, incluidos nosotros y todos los que nos están escuchando, justamente por eso. Y lo que comentaba como una experiencia, te lo puedo decir, porque además es algo que es común en todos los que somos jueces o magistrados. Si tú te acercas con cualquiera de ellos en algún momento, que somos personas como cualquiera y platicamos y todo, y le dices, ¿cuál es el año más difícil o cuáles son los momentos más difíciles en tu carrera? Son los primeros. Y a pesar de que de acuerdo al diseño actual, uno trae la experiencia de años de haber empezado como oficial, como actuario, de pasar exámenes, de lograr ganar estos concursos y traer preparación y pues, como comúnmente se dice, la camiseta puesta cuando los muchachos juegan fútbol, etcétera, ¿no? Entonces llega uno y es tomar el peso de las decisiones, llevar el juzgado como tal, la experiencia de tomar, de llevar, dirigir un equipo, etcétera, ¿no? Entonces, el problema aquí es que por más capacitada que sea la persona que llegue por voto popular, pues va a llegar a hacer algo que comúnmente no ha hecho la gran mayoría de ellos. Y entonces, pues esa curva de aprendizaje, si para alguien que viene de adentro es complicada,
pues para alguien que viene de fuera va a ser 2, 3, 4, 10 veces más complicada. Y entonces, yo no digo que el mejor litigante no pueda ser el mejor juez, yo no digo que el mejor estudiante no pudiera en su momento llegar a ser un gran juez, yo no digo que algún abogado de una empresa no pueda llegar a ser un gran juez. Pero pues yo mismo, por ejemplo, como juez digo, si a mí me ponen mañana en un despacho como litigante, pues voy a aprender a ser litigante. Y me voy a tardar años en ser litigante. Si a mí me nombran o logro un contrato en una empresa, en un jurídico o en un jurídico de gobierno, pues voy a tener una curva de aprendizaje para aprender lo que se hace en esa oficina, ¿no? Entonces aquí todo eso está invisibilizado. No estamos ni siquiera pensando en dicen, estamos haciendo una reforma para que la justicia sea más rápida. Y entonces corremos a todos los que resuelven y ponemos nuevos de un día para otro. Quitamos a toda la gente que sabe, que tiene la experiencia, que quizás sean personas indicadas para las bases a esta transición. Y hablando de transición, no quisiera irme sin el tema de, precisamente como comentaba el licenciado Milton, que recientemente se creó el Tribunal Laboral en materia federal, también en el Foro Común, y precisamente cuando apenas nos estamos adaptando a ese tipo de transición, viene la reforma también en materia procesal civil. ¿Qué va a pasar con esta inminente reforma que tenemos ya encima? Quedamos en un limbo todavía y la curva de aprendizaje se va a hacer mucho, pero mucho, muy amplia, y eso es lo preocupante. Yo también comparto esa preocupación como litigante, como abogada, como mexicana, y se las quiero compartir a todos ustedes. Por eso tuve a bien invitarlos. Les agradezco de verdad la charla de hoy y esperemos que no sea la última. Yo espero que este programa da para más, el podcast da para más, así que seguramente tendremos una segunda parte. Muchas gracias. Gloria, pues te agradecemos muchísimo la invitación y pues también muchas gracias a todos los que siguen en las redes.